Bienvenidos a DNews. Somos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Brasil, última semana de campaña. A una semana de las elecciones, un exdiputado se atrincheró, disparó y le lanzó granadas a la policía. Por otro lado, la justicia electoral pone la lupa en las fake news de la campaña presidencial. Chile. Encapuchados incendiaron una empresa forestal. Los atacantes prendieron fuego instalaciones, maquinarias e infraestructura. En el lugar se encontró una pancarta de una agrupación mapuche armada. Tensión en Bolivia. Organizaciones sociales denunciaron acciones desestabilizadoras contra el presidente. Grupos afines al gobierno de Bolivia amenazaron con cercar Santa Cruz si no se levanta el paro que exige el censo 2023. México. El huracán Roslyn tocó tierra y dejó 2 muertos. A su paso por el estado mexicano de Nayarit, en la costa del Pacífico, ha rebajado su potencia a tormenta tropical. Elecciones Brasil. Última semana de campaña. Un exdiputado se atrincheró, disparó y le lanzó granadas a la policía. Se trata de Roberto Jefferson, aliado de Bolsonaro y que cumple arresto domiciliario. Se entregó después de varias horas. El polémico ex legislador había disparado con un fusil y lanzado al menos una granada a la policía. 2 agentes resultaron heridos. Los policías habían ido a buscar a Jefferson para llevarlo a una cárcel por violar las normas de su detención. La medida había sido dispuesta por el orden del juez Alexandre Moraes, del Supremo Tribunal Federal y jefe de la Corte Electoral. Jefferson fue en el pasado aliado de Lula y se benefició de un escándalo de corrupción durante el gobierno del exmandatario izquierdista, por el cual fue condenado a 7 años de prisión. Sobre el hecho, el candidato y presidente Jair Bolsonaro se manifestó enojado y se solidarizó con la policía sobre el hecho ocurrido. Como determinei ao ministro da Justiça, Anderson Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. La justicia electoral pone la lupa en las fake news de la campaña presidencial. El tribunal interviene prácticamente a diario en la campaña, pero sus facultades no están exentas de críticas y debates, ya que no existe una regulación específica sobre la difusión de noticias falsas. A medida que se acerca la fecha del balotaje del domingo próximo 30, se incrementaron las intervenciones del Tribunal Superior Electoral para exigir a las campañas de los candidatos que retiren piezas de comunicación por contener información engañosa o falsa. Esta es una elección con mucha desinformación, dijo Natalia Leal, directora ejecutiva de Agencia Lupa, una de las plataformas de fact-checking de Brasil. A Bolsonaro la justicia le pidió que retirara aquellas piezas que asociaban al expresidente con el gobierno de Nicaragua, otro que lo vinculaba con casos de corrupción, una que aseguraba que el Partido de los Trabajadores iba a cerrar iglesias evangélicas en caso de asumir el poder, y una que sugería que Lula había celebrado el surgimiento del coronavirus, entre otras. A la campaña de Lula le solicitaron dar de baja un spot que responsabilizaba a Bolsonaro y sus hijos con un esquema de corrupción, uno sobre la compra de inmuebles con dinero en efectivo y otro en el que el mismo presidente dijo que estuvo a punto de comer carne de indio. Si bien algunas de esas piezas no forman parte de la campaña oficial de cada candidato, sino de canales llamados paralelos o propaganda lado B, el tribunal dispuso su retiro. Bolivia. Una persona murió en violentos enfrentamientos entre seguidores y detractores del gobierno.
El choque sucedió entre quienes apoyan la realización de un censo nacional en 2023 y aquellos que respaldan la decisión del gobierno de Luis Arce de postergarlo para el 2024. Este hecho marcó el inicio de una huelga en la región de Santa Cruz, locomotora económica de Bolivia, para exigir un censo de población nuevo que actualice su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe. Armados con piedras, palos y explosivos, las personas protagonizaron enfrentamientos desde la madrugada del sábado en Puerto Quijarro, ciudad fronteriza con Brasil, de unos 20.000 habitantes. Fruto de los incidentes, Pablo Taborga fue ingresado en un hospital de la ciudad donde falleció. Condenamos la violencia ejercida durante un paro cívico que provocó la irreparable pérdida de una vida humana en Puerto Quijarro, dijo el presidente del país, el izquierdista Luis Arce, quien instó a investigar los hechos y sancionar a los responsables. La representación en el Congreso y la partida presupuestal del Estado que recibe cada departamento de Bolivia depende de su población. Por eso Santa Cruz, el más poblado del país, quiere actualizar el censo. El último se hizo más de 10 años. Por otro lado, grupos afines al gobierno de Bolivia amenazaron con secar Santa Cruz si no se levanta el paro que exige el censo en 2023. Organizaciones sociales cercanas al Ejecutivo denunciaron acciones desestabilizadoras contra el presidente Luis Arce, a quien en ese departamento solicitan adelantar un año la realización de la consulta nacional. Las organizaciones sociales afines al movimiento al socialismo advirtieron con cercar ese departamento si es que en 48 horas no se levanta el paro indefinido que exige que el censo de población y vivienda sea en 2023. La Federación de Campesinos de Santa Cruz, la Central Obrera Departamental, la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa y otras organizaciones afines al partido de Luis Arce indicaron que el paro indefinido que comenzó el sábado afecta el derecho a la libre circulación y que perjudica el derecho al trabajo. Estas organizaciones señalaron que también quieren hacer prevalecer los resultados del cabildo que se realizó el pasado viernes, en el que participaron sectores afines al oficialismo, donde rechazaron el paro y pidieron que se detengan las acciones desestabilizadoras al gobierno de Arce. El Salvador. Activistas documentaron más de 4.000 violaciones a los derechos humanos en 6 meses. Un informe de 7 organizaciones civiles señaló que la mayoría de las víctimas de abuso de policías y militares, con detenciones arbitrarias, acoso, amenazas y hasta lesiones, oscilan entre los 18 y 30 años de edad. El gobierno del presidente Nayib Bukele responsabiliza a esos grupos de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país centroamericano y ha logrado prorrogar el régimen de excepción a pesar de los cuestionamientos de los activistas sociales y de derechos humanos. Ante las críticas de las ONG nacionales e internacionales que han pedido un mejor trato para los reclusos, el presidente Bukele respondió que si bien los reos tienen derechos humanos, son más importantes los derechos humanos de la gente honrada que de la de los delincuentes. Para aliviar completamente los corazones de nuestras hijas y hermanas, propuse la libertad del velo. Hagámoslo una garantía constitucional. Veamos si él llegará a eso. Esa fue la propuesta hecha el sábado por el presidente turco durante una intervención televisiva dirigida al líder del principal partido de oposición, Kemal Kılıçdaroğlu, que inicialmente había propuesto una ley para garantizar el derecho a llevar velo. El debate sobre el tema estalló recientemente en Turquía en vísperas de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para 2023. Turquía es un país de mayoría musulmana, pero se declara laico en su constitución. Por ello, durante mucho tiempo, el uso del velo estuvo prohibido en la función pública, escuelas y universidades. Esta restricción fue levantada en 2013 por el gobierno de Erdogan. Hemos hecho nuestros preparativos ahora. Enviaremos esta enmienda constitucional al Parlamento.
Ya sea que él venga o no, el propósito es que toda la nación vea sus verdaderos colores. A diferencia de la década de 1990, cuando el tema provocó acalorados debates, ningún movimiento político propone hoy su prohibición en Turquía. México. El huracán Roslyn tocó tierra y dejó 2 muertos. El paso del huracán Roslyn dejó al menos 2 muertos, destrozos y apagones. El huracán, que tocó tierra en Nayarit como categoría 3, se degradó a tormenta tropical y continúa su avance por el norte de México. Si bien se registró su degradación a categoría 1, su paso, al cual continúa sobre territorio mexicano, ha causado diversas afectaciones en entidades como Nayarit, Jalisco y Sinaloa. Y es que en los 3 estados, y de acuerdo con lo reportado por la Comisión Federal de Electricidad, debido a la presencia de Roslyn, más de 157,000 usuarios se vieron afectados por fallas en el suministro de energía. La comisión detalló que se habían podido restablecer el sistema del 36% de los afectados. Sin embargo, se prevé que los apagones continúen en las zonas hacia donde mantiene su avance el huracán. En tanto, en redes, no solo se han reportado fallas en la electricidad, sino también inundaciones, caída de árboles y deslaves. El huracán Roslyn golpeó la costa del Pacífico mexicano. El fenómeno más poderoso de la región en esta temporada entró el domingo cerca de la pequeña localidad de Santa Cruz en el estado de Nayarit con categoría 3 de 5 y vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Mexicano advirtió de su lado que Roslyn provoca fuertes vientos, intensas precipitaciones, descargas eléctricas y oleaje de hasta 6 metros en las costas de Nayarit, Jalisco y Colima, todos en el Pacífico. Roslyn se formó como huracán el viernes y de manera inesperada en unas horas alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, poniendo en alerta a autoridades y pobladores. Cientos de personas dejaron sus hogares en la costa para trasladarse a refugios o casas de familiares. Las actividades comerciales fueron suspendidas la tarde del sábado en la zona costera de Nayarit y Jalisco. El fenómeno también obligó a aplazar un partido semifinal del Abierto de Tenis de Guadalajara, la capital de Jalisco, afectada por lluvias. Roslyn se degradó el domingo a categoría 1 a medida que se internaba en el estado mexicano de Nayarit, dejando destrozos por la intensidad de sus vientos, deslaves en carreteras y algunas inundaciones. Cuba investiga el robo de una avioneta que aterrizó en Estados Unidos. El piloto Rubén Martínez aterrizó en Florida 4 horas después de terminar 2 vuelos de fumigación agrícola en Cuba. Los actos de piratería aérea constituyen delitos tipificados en varios convenios internacionales ratificados por Cuba y los Estados Unidos, comunicó la Aeronáutica Civil del país caribeño. La entidad agregó que después de terminar su segundo vuelo de aplicación, la aeronave piloteada por el capitán a bordo no regresó a la pista. La Aeronáutica Civil aseguró que tampoco ha recibido alguna notificación oficial de las agencias de los Estados Unidos y que este hecho representa una violación del espacio aéreo, de la seguridad operacional y de las regulaciones aeronáuticas cubanas. Venezuela. 8 personas continúan desaparecidas tras el deslave en la localidad de Las Tejerías, que dejó 54 muertos. Altos funcionarios del régimen chavista aseguraron esta semana que mantendrán la búsqueda hasta encontrarlos a todos, entre ellos a 2 niñas de 8 y 12 años, así como a una mujer de 44 años. El gobierno de Nicolás Maduro dio el balance de víctimas al sacar a 4 personas de la lista de desaparecidos y sumar esa misma cantidad al récord de fallecidos. Desde entonces, el número no ha variado y en cambio ha sido ratificado por varias autoridades. Altos funcionarios chavistas aseguraron esta semana que mantendrán la búsqueda hasta encontrar a todos los desaparecidos. Mientras tanto, mantienen un despliegue de casi 3.000 personas en la localidad,
ubicada a unos 70 kilómetros de Caracas, para recuperar la vialidad, si bien ya han restituido el suministro eléctrico, de agua potable y de otros servicios como telefonía, internet y gas de uso doméstico, algunos con interrupciones puntuales. Argentina, más cambios en el gabinete. Alberto Fernández anunció que Jorge Ferraresi deja el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Dejará su cargo el 1 de noviembre y será reemplazado por el actual secretario de Vivienda, Santiago Maggiotti. El cambio se da en la misma semana en la que Juan Mansur confirmó que dejará la jefatura de gabinete el año que viene y en momentos en que el kirchnerismo pule la estrategia electoral de cara al 2023. Parte de ese plan orquestado por Fernández incluyó los recientes cambios en el gabinete que inauguró Juan Zabaleta cuando anunció su vuelta a Hurlingham para retomar el municipio y correr a la cámpora de la conducción formal del distrito. El jefe de Estado aprovechó ese regreso para tratar de dar una muestra de liderazgo, al igual que en desarrollo social con Victoria Tolosa Paz. El mandatario avanzó con los reemplazos de Claudio Moroni en Trabajo y de Elizabeth Gómez Alcorta en Mujeres, Género y Diversidad por dirigentes de manera inconsulta, sin conversar con Cristina Kirchner, Sergio Massa o la cúpula de la cámpora. Chile. Encapuchados incendiaron una empresa forestal. Un grupo de encapuchados atacó dependencias de una empresa forestal al sur del país. Los hombres atentaron contra un predio forestal de la empresa Arauco, en la comuna de La Unión de la región de Los Ríos, 800 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Según informaciones preliminares difundidas por medios locales, un grupo de al menos 8 desconocidos armados habrían ingresado a las dependencias de la institución e intimidado a sus trabajadores, procediendo a quemar infraestructura y vehículos de trabajo. Llegaron armados, entraron al campamento, amenazaron a los trabajadores con armas, le dijeron que salieran y procedieron a quemar todo. Hasta el momento el atentado no ha sido reivindicado por ninguna organización, ni hay información sobre su vínculo con el conflicto territorial que hace décadas se desarrolla en la zona sur del país. Desde mayo a la fecha rige en la zona un estado de excepción constitucional en toda la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío en la región del Biobío, zonas que desde hace meses sufren una escalada de sabotajes, incendios a propiedades y viviendas, además de robo de madera y tiroteos. Perú. Pedro Castillo remueve del cargo al ministro de Salud. Nueva crisis en el gabinete ministerial. Tras la publicación de una denuncia periodística contra el ministro de Salud, Jorge López, el presidente Pedro Castillo ha optado por concluir sus vínculos con el gobierno de turno. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado informó que ha tomado la decisión en aras de demostrar absoluta transparencia. El titular de Salud se retira tras casi 7 meses en el cargo. El dominical Punto Final señaló que 6 trabajadores del despacho de López fueron instruidos para realizar depósitos bancarios a la cuenta de Derbia Pasamesa, madre de los hijos del titular de Salud. En total, habrían sido 12 transacciones que sumaron en total 98.400 soles. Juan Carlos Delgado Echeverría, jefe del gabinete de asesores, y Daisy Gamarra Vera, asistente del ministro, fueron señalados como partícipes de las coordinaciones. Los funcionarios a quienes se le indicó hacer los depósitos en cuestión son Leslie Vivar Saavedra, asistente administrativa del despacho ministerial, César Augusto Roque, de la Oficina General de Administración, Esperanza Coello, coordinadora administrativa del despacho ministerial, Carlos Sánchez, chofer del despacho ministerial, y Pedro Vázquez Espínola. Aún queda por conocer la identidad de un último funcionario. Bolivia.
un exministro de Jeanine Áñez se declaró culpable de lavado de dinero en Estados Unidos. El exfuncionario Arturo Murillo recibió más de $500,000 en sobornos de una empresa norteamericana para otorgarle contratos de aproximadamente $5.6 millones para proveer gases lacrimógenos y equipamiento no letal al Ministerio de Defensa. Murillo, de 58 años, fue ministro de Gobernación durante el mandato interino de la derechista Jeanine Áñez, quien, según la justicia de Bolivia, alcanzó la presidencia de forma inconstitucional en 2019 tras la renuncia del izquierdista Evo Morales en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral. Murillo y sus cómplices lavaron el dinero percibido a través del sistema financiero estadounidense, incluidas cuentas bancarias, en Miami, Florida, donde el exministro habría recibido unos $130,000 en efectivo. Para el caso, se expuso a una pena máxima de 10 años de prisión para Murillo. Venezuela. Llegaron a Estados Unidos los primeros venezolanos bajo el nuevo proceso migratorio que busca evitar ingresos irregulares. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que el sábado llegaron al país los primeros 4 ciudadanos venezolanos en el marco del nuevo proceso migratorio anunciado el pasado 12 de octubre. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aunque está en sus inicios, el nuevo proceso migratorio ya redujo las entradas irregulares de venezolanos en la frontera en más de un 85%, lo que demuestra que cuando existe una forma lícita y ordenada, las personas estarán menos propensas a poner sus vidas en manos de los traficantes. El martes pasado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos comenzó a aceptar solicitudes bajo el nuevo proceso para los migrantes venezolanos. El gobierno norteamericano señaló que el objetivo es buscar un camino legal para los venezolanos que huyen de un régimen represivo. El Departamento de Seguridad Nacional indicó que las aprobaciones comenzaron a salir el miércoles por la noche y se inició la evacuación y la investigación de los antecedentes de las personas. La Fuerza Aérea Ucraniana derribó otros 16 drones kamikaze de fabricación iraní. El ministro de Defensa ucraniano Oleksiy Reznikov declaró que las unidades de defensa aérea destruyeron alrededor del 60% de los objetivos aéreos enemigos y se espera que los resultados mejoren en un futuro próximo. Irán entregó el primer lote de drones en agosto, entre ellos Blue Yahed, que son aviones no tripulados de un solo uso destinados a explotar y destruir objetivos, pero que tienen un alcance de más de 1.600 kilómetros. El Yahed 136 es capaz de transportar una cabeza con más de 80 kilos de explosivos. Por otro lado, Ucrania denunció que oficiales iraníes entrenaron en Bielorrusia a soldados rusos en el uso de drones kamikaze. El Centro Nacional de Resistencia Local indicó que agentes de la Guardia Revolucionaria Persa se encuentran en la región de Gomel instruyendo a las tropas de Putin en la utilización de los aviones no tripulados que ya fueron usados para atacar a la población civil ucraniana. Agrega que, según informaciones de partisanos bielorrusos, fueron estos instructores los que coordinaron los lanzamientos de drones Yahed 136 contra instalaciones de infraestructura en la región de Kiev y las regiones del norte y el oeste de Ucrania. Por otra parte, Zelensky advirtió que los ataques rusos a la red eléctrica de Ucrania no pararán su ofensiva para recuperar territorios ocupados por Moscú. Las tropas de Putin dejaron este sábado sin luz a más de 1 millón de ucranianos en nuevas acciones violentas contra el país, donde crece también la inquietud por una gran presa en la región de Kherson, en cuya capital las autoridades prorrusas urgieron este sábado a los ciudadanos a marcharse inmediatamente. Ni este ataque de los terroristas, ni ningún otro ataque similar de ellos detendrá a nuestros defensores, subrayó el mandatario ucraniano. Nuestras fuerzas de defensa están obteniendo todo lo que necesitan para defender al país,
y están avanzando todos los días. Llamado a los civiles a abandonar de inmediato la ciudad ucraniana de Jersón. Este sábado, la administración de la región, ocupada y anexionada por Rusia, dio esta instrucción ante el avance de las tropas de Kiev. A finales de septiembre, el ejército ucraniano lanzó una contraofensiva que le permitió recuperar territorio en el este y el sur. Rusia ha empezado a evacuar a sus habitantes para convertir la ciudad en una fortaleza. Para Ucrania se trata de una deportación masiva. Moscú ha replicado la contraofensiva bombardeando las infraestructuras energéticas de Ucrania, que el sábado denunció un nuevo ataque masivo con 36 misiles, la mayoría derribados, según el presidente Volodymyr Zelensky. El objetivo principal de estos terroristas es la energía. Por tanto, por favor, consuman electricidad aún más conscientemente que antes. La estabilidad de nuestra industria energética estatal depende de cada ciudad y distrito de Ucrania. Según el operador Ukrenergo, las fuerzas rusas bombardearon instalaciones energéticas del oeste y provocaron cortes de electricidad en varias regiones. Vivimos así debido a las frecuentes huelgas de la Federación Rusa en Ucrania. Casi todos los días se corta la electricidad. Por tanto, a veces no tenemos agua durante 2, 4, incluso 6 horas al día. No podemos trabajar, aunque sea remotamente. En tanto, el primer ministro japonés Fumio Kishida se unió el sábado a los reproches internacionales a Moscú por sus declaraciones sobre el posible uso de armas nucleares y aseguró que se trata de un acto hostil contra toda la humanidad. 77 años sin uso de armas nucleares, desde que se lanzaron bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, nunca pueden ser ignorados. Por su parte, Rusia denunció a mediados de octubre un aumento considerable de los disparos ucranianos contra varias regiones rusas fronterizas, entre ellas las de Belgorod, así como las de Kursk y Briansk. El Kremlin retiró de Jersón a los oficiales y solo dejó soldados inexpertos para controlar la ciudad anexionada ilegalmente. Moscú está en retirada a través del río Dnipro en previsión de un avance de las tropas ucranianas sobre la capital regional. Oficiales y médicos habían sido evacuados de Berislav, una ciudad al noreste de Jersón. Añadió que solo dejaron 2.000 soldados recién movilizados y sin experiencia para mantener la línea del frente y retrasar el avance ucraniano, mientras los rusos completaban su retirada. Las fuerzas rusas planean dejar Jersón sin internet, sin conexión de móvil y sin acceso a televisión y radio para crear un bloqueo informativo y aislar la ciudad durante la contraofensiva ucraniana. Rusia dejó hoy sin luz a más de 1 millón de ucranianos en nuevos ataques contra la red eléctrica del país, donde crece también la inquietud por una gran presa en la región de Jersón, en cuya capital las autoridades prorrusas urgieron este sábado a los ciudadanos a marcharse. Rusia mantuvo conversaciones por teléfono con países de la OTAN en las que el domingo acusó a Ucrania de prepararse para usar una bomba sucia. En 3 llamadas con sus pares británico, francés y turco, el ministro ruso de Defensa Sergei Shoigu expresó su preocupación por las posibles provocaciones de Ucrania. También habló por segunda vez desde el viernes con su homólogo estadounidense Lloyd Austin. El Consejo de Seguridad reaccionó más tarde en un comunicado diciendo que las acusaciones eran transparentemente falsas. El gobierno ucraniano rechazó con firmeza las acusaciones de Moscú. Si Rusia llama y dice que supuestamente Ucrania está preparando algo, significa una cosa: Rusia ya lo ha preparado. Creo que ahora el mundo debería reaccionar con la mayor dureza posible.
Ante la nueva incursión en Ucrania el domingo, en las que Rusia dijo haber destruido varios depósitos de carburante, el operador nacional ucraniano Ukrenergo efectuó varios cortes de electricidad en Kiev para estabilizar el suministro energético. Más de 1 millón de hogares se han visto afectados por los apagones tras los ataques. Rusia se enfrenta a una gran contraofensiva de Ucrania. Moscú ha denunciado un aumento considerable de ataques de Kiev contra varias regiones rusas fronterizas en Belgorod, pero también en Kursk y en Briansk. China. Xi Jinping obtuvo su tercer mandato al frente del país. El presidente chino Xi Jinping se aseguró este domingo un tercer periodo en el poder y promovió a algunos de sus aliados más cercanos en el Partido Comunista de China, lo que afianza su posición como el líder más influyente del país desde el fundador Mao Zedong. El presidente Xi Jinping aseguró el domingo un tercer mandato consecutivo en China. Xi fue elegido nuevamente como secretario general del gobernante Partido Comunista, inclinando al país de vuelta a un gobierno unipersonal después de décadas de poder compartido entre la élite. Recién ahora, el 20º Comité Central del Partido Comunista celebró su primera sesión plenaria y eligió a la nueva dirección central. Fui reelegido como secretario general del Comité Central del Partido Comunista. Desde su llegada al gobierno hace una década, Xi ha acumulado poder como ningún otro mandatario chino, con excepción de Mao. El presidente también fue designado nuevamente como jefe de la Comisión Central Militar de China. Con los nombramientos, el líder de 69 años tiene prácticamente asegurada su designación como presidente de China por un tercer periodo, que se anunciará formalmente durante las sesiones legislativas anuales de marzo. Xi enfrenta grandes desafíos en el próximo quinquenio, incluyendo el manejo de la endeudada economía y de la creciente rivalidad con Estados Unidos. China no puede desarrollarse sin el mundo, y el mundo también necesita a China para su desarrollo. Después de más de 40 años de esfuerzos incansables hacia la reforma y la apertura, hemos creado 2 milagros: un desarrollo económico rápido y una estabilidad social a largo plazo. Su designación puso fin al Congreso del Partido Comunista, celebrado en Pekín a lo largo de la última semana, que también aprobó un profundo reacomodo en el poder con la renuncia de varios antiguos rivales de Xi. Alemania. Vandalizaron con puré de papas una obra de Monet. 2 militantes del grupo activista que alerta por el cambio climático Última Generación vandalizaron este domingo otra obra de arte, arrojándole comida. En este caso le tiraron puré de papas a un cuadro de Claude Monet de la serie Los Almiares, expuesto en el Museo Barberini de Potsdam, cerca de Berlín. Un portavoz de la policía explicó que tras arrojar el puré contra la obra de arte, las 2 activistas se pegaron a una pared de la sala de exposiciones, aunque fueron despegadas y detenidas temporalmente. Ambas enfrentan ahora una investigación en su contra, acusadas por daños a la propiedad y allanamiento de morada. El cuadro, protegido por un cristal, data de 1890 y pasó a la colección Hasso-Plattner del Museo Barberini en 2019 tras haber pagado una fortuna. La pieza fue adquirida por $110 millones en una subasta de Sotheby's. Corea del Sur realizó disparos de advertencia contra un barco norcoreano que violó la frontera marítima en disputa. El ejército de Corea del Sur realizó disparos de advertencia contra un barco norcoreano a primera hora del lunes, al considerar que este había cruzado la frontera marítima en disputa, lo que provocó que el norte realizara sus propios disparos de advertencia. Un buque mercante norcoreano habría cruzado lo que se conoce como la línea del límite norte, cerca de la isla de Benyon, a las 3:42 de la madrugada, pero se retiró hacia el norte después de que la Armada del Sur hiciera disparos de advertencia, dijo el Estado Mayor Conjunto, según Yonhap. La agencia, citando a los militares del norte,
dijo que el Ejército Popular de Corea afirmó que un barco militar surcoreano violó la frontera de facto entre 2.5 y 5 kilómetros unos minutos más tarde y que el Ejército Nacional de Corea hizo 10 disparos de advertencia hacia él en respuesta. La frontera marítima se considera un punto conflictivo y ha sido escenario de varios enfrentamientos entre las dos Coreas a lo largo de los años. Las tensiones se han disparado en las últimas semanas con varios lanzamientos de misiles y descargas de artillería por parte de Corea del Norte que han provocado a Corea del Sur y Japón y han preocupado a sus aliados occidentales. Giorgia Meloni asumió el cargo al frente del gobierno de Italia. La primera mujer en dirigir el país tomó el domingo el cargo de primera ministra en sucesión de Mario Draghi. La dirigente romana obtuvo una histórica victoria en las elecciones legislativas del 25 de septiembre tras superar los aspectos más polémicos de su partido, Hermanos de Italia, que no ha gobernado desde hace un siglo tras el mandato del dictador Benito Mussolini. Estos comicios se convocaron de manera anticipada tras la dimisión de Draghi, que asumió como primer ministro en febrero de 2021, pero perdió el apoyo de sus socios. El de Meloni es el gobierno más a la derecha que ha tenido el país desde la creación de la República en 1946. Cristiana y conservadora, Meloni es contraria a los derechos de la comunidad LGBT+, pero ha prometido que no tocará la ley que autoriza el aborto. Encabeza una coalición con la Liga, la formación ultraderechista y antiinmigración de Matteo Salvini y con la declinante Forza Italia de Silvio Berlusconi, con la que dispone de mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Un desafío será preservar la unidad entre una coalición que ya está mostrando grietas. La primera ministra hizo un llamado a trabajar juntos tras un primer consejo de ministros de media hora. La composición del gabinete también refleja el deseo de Meloni de tranquilizar a los socios europeos de Roma ante sus posturas euroescéptica y de derecha. El miércoles se sintió obligada a aclarar que Italia forma parte plenamente de la Unión Europea y de la OTAN. El mensaje fue recibido de manera positiva en Estados Unidos, Ucrania y la OTAN. Alemania felicitó a Meloni por el nombramiento, pero España y Francia habían guardado silencio. Sin embargo, la líder se estrenó en la escena internacional el domingo por la noche en una reunión con el presidente francés Emmanuel Macron en Roma, que se celebró de forma discreta y sin cámaras. En tanto, el Papa Francisco lanzó un llamado de unidad al final de su tradicional oración dominical en la Plaza de San Pedro.